Baishapa, Yaneyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Nuestra lección de hoy, ñepeje, sílaba. Ay, botabellezare koshereje, quiero que me atiendan. ñepeje significa sílaba, concepto. Jaepetei taipu, terapetei taipu atu, oñemoñe, evapetei yeupe. ¿Qué significa sílaba? Es un fonema o un grupo de fonemas que se pronuncian en una sola emisión de voz. Sabemos que para separar en sílabas debe de haber consonante, vocal o vocal sola. En guaraní todos deben terminar en vocales. Apuca, apuca es reírse. Se separa a, pu, ca. Caraí, caraí es señor. Caray. ¿Se acuerdan cuando dimos a diptongo? Cuando hay dos vocales fuertes o vocal fuerte con débil, cuando se hace separación de sílabas se deben separar. El siguiente, pundiecoin güera. Pundiecoin son los digramas, las letras inseparables que tenemos en nuestro alfabeto guaraní. Son solamente 6. She, B, D, G, T, Re. 2 son consonantes orales, la She y la Re. Y el resto, los 4, son consonantes nasales, B, D, G, T. Doyeirio yojewi ñepeje ñemboya ope. Son inseparables en la división de sílabas. Ejemplo, anguya, anguya es ratón, se separa a, gu, ya. Acá tenemos la ngue, que es el pundiecoin. Siempre debe ir del lado derecho una vocal que le sigue, sí o sí. Panambi, panambi es mariposa. Pa-na-bi, la misma cosa, la B y la vocal I. Membu, membu es hijo, hija. Me-mbu, la B y la U que es vocal. Luego tenemos pundie, aju o pu-a, que viene a ser el puso. Oye puruba puae, pa-ume añonte. Oyapoñe epeje puae, ojoba uperire rejebe. ¿Qué significa este pundie, aju o pu-a? Forman sílabas con la vocal que le sigue, es decir, puso y luego la vocal que le sigue. También, Shana, ejemplo, kaaru, kaaru es tarde. Se separa ka, el puso y la vocal que le sigue. Kaaru. Temimbo e es alumno. Temimbo, puso y la vocal que le sigue. Temimbo e. Baishapa significa hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ba, puso y la E y la I. Eishapa. Baishapa. Luego tenemos, las palabras se clasifican en monosílabas, bisílabas y trisílabas. Número 1. Ñepeje tein monosílabas. Daikatui oñeipeje a oguere core petei ñepeje año no se pueden separar en sílabas porque consta de una sola. Ejemplo, tai, que es picante, sai, que es pollera, kai, que es quemar. Es decir, por eso su nombre mono, 1. 2, ñepeje koi son las bisílabas. Oguere como koi ñepeje. Tienen 2 sílabas. También shara, ejemplo. Kai, kai es mono. Ka-i, puso y la i. Sa-i, que es poco. Sa-i. La tercera, ñepeje, apu, las trisílabas. Ejemplo, petei, petei es 1. Petei. Acá ocurre la misma cosa, es un diptongo, se debe separar. Yoapu,
que es unido. Yo, a, p. Acá ocurrió la misma cosa, es adiptongo. Vocales fuertes o vocales fuertes con débiles se deben separar. Y la cuarta y última, ñepeje, eta, son las polisilábicas. Son las que tienen más de una sílaba. 2, 3, 4, 5 y más. Te envié ejemplo. Cuñataí, cuñataí es señorita. Cuñataí. Acá ocurrió la misma cosa, es un adiptongo. Araí, araí. La misma cosa ocurrió, es un adiptongo. Y por último, ao es ropa. A-o, ¿por qué? Porque son vocales fuertes. Así termina nuestra lección de hoy. Ya, bebé.